Hola gente bonita, yo soy Yantev y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos, específicamente los trastornos disociativos complejos como el TID y el TID parcial. Se supone que iba a grabar Rayel, de hecho se estaba maquillando, pero y aparecí yo e intenté terminar un maquillaje. Soy un niño bonito. En este video vamos a hablar sobre la comunicación y las diferentes relaciones que existen entre los alters o las identidades en una persona con TID o TID parcial. Y un mito que era creído hace unos 30-40 años sobre que no era posible que los alters y las identidades se conocieran entre sí, y esto es parcialmente cierto. De todas maneras, aún hay posibilidades de que las identidades se enteren de las demás y formen diferentes tipos de relaciones como amigos, aliados, rivales, hermanos o hasta parejas románticas. Todas las relaciones se dan a partir de la comunicación. La comunicación puede ser posible incluso aunque haya amnesia total. Y no solo eso, sino que muchos enfoques terapéuticos centran el inicio del tratamiento, o al menos una parte importante del tratamiento, en una construcción de confianza entre las partes como forma de reducir el miedo y la fobia al contenido interno de la persona, reducir el miedo a los síntomas, el miedo a las partes, la fobia a las partes, la amnesia, y se promueve la psicoeducación y autocompasión. Vamos a iniciar con este mito malentendido. Parte de este malentendido es una simplificación del TID, simplificación y generalización del trastorno basado en algo real, que es que el trastorno de identidad disociativo está hecho para que las partes no estén en contacto con las otras y no se enteren una de la otra. En eso todos estamos de acuerdo, pero eso no significa que no pueda existir una comunicación con una persona al otro lado del muro, a pesar de la amnesia. Por ejemplo, por escrito. Y acabo de darme cuenta de que no me traje los libros que me iba a traer. Así que regreso. Ejemplo, por escrito. Este es el mío. Hace muchos años, cuando todavía ni siquiera existía el internet o los teléfonos no eran tan accesibles, era posible que las personas tuvieran y mantuvieran una relación incluso romántica por cartas o, bueno, ya recientemente por email, por texto, sin necesariamente haberse visto antes, los famosos pen pals. Si personas de diferentes países con diferentes usos horarios han podido tener diferentes tipos de relaciones entre sí incluso a través de mensajes de texto o a través de teléfono, ¿por qué no alters con amnesia, incluso la amnesia total, que es un blackout, no podrían formar diferentes tipos de relaciones? Realmente la amnesia puede variar entre alter y alter o durante el periodo de la vida de la persona con TID. No siempre va a haber blackouts, no siempre va a haber una amnesia semántica o episódica, sino incluso puede ser amnesia emocional. Por eso, de nuevo, se recomienda llevar un diario. Aquí en el guión Rayel pone un paréntesis respecto a la película de Your Name o Kimi no Na wa, que le gustó porque, aunque no trata sobre el trastorno de identidad disociativo, nos gustó. Bueno, la película trata sobre una chica de campo y un chico de la ciudad de Tokio. Cambian de cuerpo y de vida, de pronto despertar en un cuerpo que se te hace extraño o no reconocer algunas relaciones, eso es muy TID. No se pueden comunicar sino a través de los diarios de cada quien en sus teléfonos y empiezan a reconocer cómo es la actitud de ellos mismos a través de lo que les dicen sus amigos y a través de lo que escriben en el diario de su propio teléfono, del teléfono de la persona. Incluso se llegan a escribir insultos en el cuerpo para que la otra persona los pueda ver. Fin del paréntesis de la referencia de la película. Muchas personas, antes de saber siquiera de entender que hay alters, pueden llevar una vida medianamente organizada a través de listas. A veces las personas pueden encontrar listas que no recuerdan haber llenado, tareas hechas y cosas tachadas de la lista que no recuerdan haber hecho pero que evidentemente están hechas. Usualmente atribuyen solo a una falta de memoria, a una muy mala memoria. Generalmente tardan bastantes años para enterarse de que hay otra identidad con ese mismo problema, de que no sabe quién hizo la otra mitad de la lista. Y a veces no solo empieza a haber listas, sino que empieza a haber un diálogo mediante el texto, que fue lo que nos pasó.
Pero vamos a hablar de otro tipo de comunicación, que es el de la influencia pasiva. Esa ya la hemos mencionado varias veces. Son emociones, pensamientos, acciones, sentimientos, ideas, impulsos, recuerdos que vienen de una parte disociada hacia la parte que está enfrente, hacia la identidad que tiene el control. Un ejemplo, puedes estar platicando con una persona tranquilamente, hablando de algo muy tranquilo, y de pronto te llega una tristeza inmensa recordando algo que pasó hace mucho tiempo que tampoco recordabas. La influencia pasiva siempre viene acompañada de una autoperplejidad. No sabes de dónde viene, no sientes que te pertenezca por completo. A veces esta influencia no es automática, sino que es producida conscientemente por el alter que está atrás para llamar tu atención, muchas veces en forma de siento que esto es un peligro, o realmente necesito un abrazo, o realmente necesito que digas que no a esto que te están ofreciendo. Muchas veces esta influencia pasiva puede venir en forma de voces. Las personas con TID, en general con trauma complejo y especialmente con TID, escuchan voces. Las hay de todo tipo, se pueden escuchar como susurros, como una plática abstracta en un restaurante que no entiendes exactamente qué se está diciendo, como pensamientos o como voces lejanas. Varios estudios en los que se encuentra que las personas con trauma complejo tienden más a escuchar voces. Las personas con esquizofrenia, que también tienen trauma complejo, escuchan más voces, tienen más experiencias de voces que las personas con esquizofrenia sin trauma complejo. Hay también este mito o mal entendimiento o simplificación de que la única condición en la que se escuchan voces es la esquizofrenia. Este entendimiento es bastante viejo y se pretende que se vaya eliminando. También se dice que las voces de la psicosis suelen escucharse más como de fuera, suelen escucharse como de una televisión o de unas personas que están platicando afuera, y las voces del TID tienden a escucharse más cerca, como susurros o incluso como pensamientos. Una nota importante es que es posible experimentar voces sin tener ni esquizofrenia ni TID. En realidad, el escuchar voces, o lo que podríamos decir alucinaciones auditivas, es bastante común, pero es muy estigmatizado. Se suele usar de que las personas que escuchan voces tienden a estar locas. She's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. La única forma de saber cuál es la causa de las voces, si es de psicosis, si es de incluso epilepsia, si es de algún trastorno neurológico, si es de un trauma complejo o si es de un problema en el oído, que también sucede, hay que buscar el resto de síntomas. Regresando a la influencia pasiva, no todos son voces ni está de forma verbalizada. Como ya habíamos dicho, puede ser en forma de sentimientos o impulsos. La gran mayoría es comunicación no verbal. Hasta ahora hemos hablado de formas de comunicarse por escrito o a través de voces o a través de transmisión de emociones, de pensamientos o imágenes insertadas. Hay otras formas de comunicarse con los alters, como a través del terapeuta, que el terapeuta funcione como un mensajero, o a través de un amigo, o a través de dibujos, que también es una forma de comunicación no verbal, de mensajes de audio, ahora con la tecnología de mensajes de audio o videos, y a veces a través de sueños también. Respecto a las relaciones, cómo se forman las relaciones con comunicación. La relación inicial de las personas entre las partes de una persona con TID u OTD es de rechazo, es de ignorancia, de no querer saber y de fobia, principalmente de fobia. Es la fobia entre ellas, el rechazo, el no quiero verlo, no quiero saberlo, la que hace que se mantenga la disociación. Mucho de lo que decimos en este canal y de lo que estamos diciendo en este video está basado en la teoría de la disociación estructural, la cual hemos hablado varias veces. Tenemos un video introductorio de la teoría y un resumen de la teoría en nuestro blog. En este modelo del entendimiento de la disociación relacionada con el trauma, se habla de fobias relacionadas con el trauma, relacionadas al contenido interno de la persona y entre las partes disociadas. Las personas que hicieron esta teoría también tienen un libro dedicado a pacientes y terapeutas, principalmente a pacientes, en el que se habla de ejercicios para ayudarle al paciente a crear autocompasión. Siempre recuerda que los alters no son personas distintas, sino que son, y que se requiere que haya una compasión, haya empatía, haya entendimiento y haya diálogo de ser posible crear una sensación de seguridad entre todas.
cuando hay mucho rechazo o agresión entre varias partes. Puede suceder que algunas partes no se rechacen entre ellas, incluso se lleven bien, hagan aliados entre ellos, hagan equipo, que hayan creado relaciones de confianza entre ellos e incluso que hayan formado relaciones románticas. Nos vamos a detener un poco en esto porque suele causar bastante confusión. Primero porque es difícil de imaginar para las personas que no tienen este trastorno, y segundo porque va en contra de lo que se cree que es inicialmente el TID. Se cree que sucede siempre en el TID, que es una relación no solo de rechazo sino de miedo, de odio entre partes, si es que se conocen. Les podemos poner un ejemplo. Estamos todos de acuerdo en que el niño fue introyectando experiencias y formando alters para sobrevivir. Una necesidad muy básica podría ser la del apego. A muchos niños con TID les falta un apego seguro, les falta un cuidador, o les falta un soporte, un apoyo emocional, una persona que les dé seguridad, que les dé protección, por lo que el niño busca formas de autoconsolarse. Una de ellas podría ser la de un alter fuerte o un alter cariñoso. Necesita sentirse a salvo, cuidado, amado, protegido o al menos atendido. Conforme el niño va creciendo, muchas de las partes, por supuesto, también van creciendo y haciéndose más complejas. Esta dinámica de cuidado y afecto y consuelo genuino, porque es respecto a la supervivencia, puede tal vez evolucionar en un sentimiento romántico. Generalmente es bastante confuso para la persona porque no sabe qué sucede, tiene sentimientos encontrados respecto a partes invisibles que no puede ver, que no puede entender por completo. Son cosas desconocidas. Puede tenerle tal vez fobia a una parte, tenerle miedo a una parte, detestar a una parte y amar y sentirse amado por otra parte. Muchas veces en este intento de entender qué son estas emociones y estas relaciones es como se va creando tal vez el mundo interno, o se van creando las relaciones o las vidas alternas de estos alters para tratar de darle un sentido a lo que se está viviendo. Respecto al otro extremo, que es del odio y la fobia, hay partes que se hacen daño. Ya había hablado en el otro video de persecutores que hay partes con mucho resentimiento a las otras partes, saben que hay otro alguien y que hacen constantemente actitudes para intimidar y agredir a otros miembros del sistema sin saber exactamente a qué se refiere con sistema. Paradójicamente, este sentimiento de fobia y de miedo también ha ayudado al sistema a sobrevivir, porque es lo que mantuvo cierta protección y alejamiento del trauma, que fue lo que perpetuó la disociación. En el video de persecutores, la agresión no es algo que ya se deba mantener, es algo que se tiene que trabajar y enseñarle a las partes a que hay diferentes formas de proteger, diferentes formas de manejar una emoción, diferentes formas incluso de negociar. Lo principal es siempre fomentar el cuidado, la negociación, la compasión y la empatía, y por supuesto que es difícil. Se trabaja primero en las relaciones que forma el host, que suele ser la identidad que más quiere ignorar a las demás, que más quiere rechazar. Básicamente ha sido el trabajo del host no saber de las otras partes, porque eso es lo que mantuvo su funcionalidad, el no estar enterado del dolor de las otras partes para no vivir todo el tiempo consciente del trauma. Es difícil voltear, porque es exactamente lo opuesto que se ha venido haciendo desde que se es muy pequeño. El cómo se trabajan las relaciones, realmente hay muchas formas, hay muchos libros, hay ejercicios hechos para el host o para las partes pequeñas. Hemos mencionado bastantes libros, hay bastantes libros que tienen diferentes tipos de teorías, de manejos. Primero, por supuesto, se tienen que identificar a las partes y las emociones que hayan entre ellas. No nos centraremos en este momento en los tipos de terapia, porque eso es para otro video, porque es bastante información. Va a haber muchas veces en los que un alter no pueda o no desee hablar, o que se ponga agresivo. Para esto siempre es importante tener un mediador como un terapeuta
puede encargarse de que todas las partes sean atendidas, sean escuchadas y no sean agredidas, muy parecido a lo que sucede en las terapias de familia. De hecho, hay una terapia que se llama terapia sistema de familia interna o modelo de sistema de familia interna. No únicamente se usa para personas con TID, sino para muchos otros tipos de personas que no necesariamente están disociadas. Definitivamente la gran diferencia con las personas con TID, que la comunicación es más difícil, que hay amnesia, hay trauma severo y tiene que ser tratado con cuidado, especialmente cuando se trata de entablar algún tipo de comunicación con las partes que están atascadas en un trauma. Con esto no queremos decir que haya que obligar a las partes a comunicarse, así como tampoco hay que obligarlas a rechazarse o ignorarse. En la guía ya les habíamos comentado, yo también hice el video de tratamiento de la guía del 2011 de la Sociedad Internacional para el Estudio de Trauma y Disociación, el ISSTD, que es contraterapéutico decirle a las partes que se vuelvan a meter o ignorarlas, que la gran mayoría de los casos va a ser necesario establecer algún tipo de relación con las partes de la persona. Hay terapeutas que prefieren no hablarle directamente a los alters, sino a través del host, para permitirle al host o el anfitrión que esté presente que se dé cuenta de lo que esté pasando, de lo que están diciendo las demás, que haga esta co-conciencia. Hay terapeutas que prefieren o que están cómodos dándole la bienvenida a cualquier alter que desee frontear, siempre y cuando haya una co-conciencia. Ya habíamos también mencionado la co-conciencia. Es uno de los objetivos de terapia que puede reducir la amnesia, que es cuando hay dos o más alters presentes, conscientes al mismo tiempo y experimentando casi lo mismo. Digo casi porque cada quien tiene su propia forma de interpretar lo que está experimentando. ¿Cómo se llega a la co-conciencia? Con comunicación. ¿Qué se hace cuando tenemos miedo? Cuando algo nos asusta, cerramos los ojos y volteamos a otro lado, no queremos ver. Lo que pretende la comunicación es permitirle a la persona bajar el nivel de estrés, el nivel de miedo y el hábito de disociar severamente, que podría ser un blackout cuando experimenta emociones difíciles que no quiere enfrentar. Si bajamos el estrés y el miedo de aquellas partes de las experiencias corporales y se le enseña a estar presente mientras otra parte está experimentando algo, es lo que puede hacer que se reduzca la amnesia, que es de los principales objetivos de terapia. Hay otra cosa más para la que es buena la comunicación. Va a haber muchas veces que deba ser de hecho al revés, que haya partes que todavía no están listas para enfrentar algo. Por ejemplo, una parte niño que le tiene miedo al médico o a los dentistas, o que prefiera no estar al frente, por ejemplo, en una situación de adultos, en un parto, trabajo de trauma que se intenta hacer un alter una sesión, un alter otra sesión para que no sea todo el sistema al mismo tiempo y no descompense. Lo que hace la comunicación en esto es ir creando un espacio seguro interno donde puedan resguardarse esas partes. Es algo que también aparece en este y varios de los libros que estaremos dejando en la descripción. Ya mejoramos la parte del blog que tiene listados esos libros. También creo que esto lo mencionamos en el video de Mundo Interno, que lo que se hace es un ejercicio de relajación y mentalización y se le enseña a todas las partes a crear un espacio seguro. No hay una forma específica de cómo crearlo, siempre y cuando el objetivo sea mantenerlo a salvo y sea completamente voluntario. A veces la persona va a intentar bloquear a un alter, bloquear a una parte, y si esa fuerza va a producir lo que es el miedo, el rechazo, la fobia y la agresión interna. Y aunque a veces puede funcionar en el momento, no es lo ideal a la larga. De nuevo, va a haber muchas veces en las que no sea posible establecer una comunicación o un contacto con un alter, y lo mejor es no presionar y no esperar un tipo de comunicación específico. Si uno se estresa y entra en pánico, solo está causando que suba el estrés y que baje el nivel mental, y esto puede hacer que se levanten las barreras entre alters, entonces hace el efecto contrario. Por supuesto que vamos a estar dejando las referencias de esto en la descripción. Vamos a dejar varias citas para que sepan que lo que decimos está fundamentado. Si ustedes son profesionales de salud, les recomendamos revisar esta literatura reciente de los profesionales que se dedican a esto. Tenemos varios libros para recomendarles. Que queremos recomendarles el día de hoy es el de una autora de España llamada Dolores Mosquera. Bueno, el libro está en inglés, se llama Trabajando con voces y las partes disociadas.
El por qué está en inglés y no en español, suponemos que porque el mercado en español es muy lento y muy pequeño, la gente no compra en español, por lo que les pedimos que si pueden, apoyen a los autores, apoyen comprando los libros de los autores que hacen trabajos en español, apoyen comprando libros en español para que vaya creciendo este mercado y este interés en las traducciones y en los trabajos en español. Este libro menciona varios tipos de enfoques para trabajar con las partes disociadas. Hay varios enfoques, muchos de ellos están basados en EMDR, terapias de estados del ego, en la teoría de disociación estructural. También decirles que este tema fue votado por los Patreons, así que muchas gracias a los Patreons por apoyarnos en esto para que sigamos haciendo esto mientras seguimos estudiando y traemos información al español y les comentamos de los libros que existen y apoyemos a los autores. Esta es una traducción de un libro y que recomendamos bastante. Creo que este es el libro que vamos a donar a la biblioteca. Todavía no sabemos si donarla a la Vasconcelos o a la Biblioteca de Psicología. Finalmente decirles que la única forma en la que uno puede saber qué es lo que le sucede es con un profesional que esté informado en trauma. Tenemos también una playlist que voy a dejar por acá de varios autores o profesionales reconocidos tanto en inglés como en español que hablan de muchas de estas cosas. Sí hay debates respecto a cuál es la mejor manera de tratar a las personas con TID, y en este canal nos estamos enfocando a las recomendaciones del ISCTD. También maneja mucho de lo que es la teoría de disociación estructural y decirles varias citas. Por ejemplo, hay una que dice: en primer lugar, tiene que aprender a reconocer las partes disociadas y a aceptar la sensación y el sentimiento de estar fragmentado. Es normal que necesite apoyo para superar su miedo o su vergüenza de sus otras partes. Después, puede decidir cómo podría ser capaz de hacer esfuerzos conscientes para comunicar internamente con dichas partes. Los primeros diálogos entre ellas deberían centrarse en construir una comunicación y una cooperación internas enfocadas únicamente hacia mejorar la calidad de la vida cotidiana. Estos diálogos internos incluyen las siguientes actividades: aprender a tratar con los desencadenantes, es decir, los estímulos que evocan aspectos de los recuerdos traumáticos. Tenemos un video de los triggers. Aumentar la seguridad interna y externa. Trabajar conjuntamente en terapia. Cooperar para completar las tareas de la vida cotidiana. Y los recuerdos, emociones o sensaciones traumáticas no deberían normalmente ser compartidas en esta fase. Este trabajo se hace más adelante, cuando se sienta más tranquilo y estable y las partes tengan más empatía entre sí, estén trabajando bien juntas y sean capaces de afrontar mejor las relaciones. Por último, es importante darse cuenta de que estas diversas partes han estado cooperando a menudo durante años para su mutua ayuda y protección sin que usted haya tenido conciencia de ello. A veces esto sucede casi automáticamente. Por ejemplo, una parte domina sobre otra automáticamente en una situación concreta, o algunas partes que están muy agitadas o se hallan inactivas mientras usted trabaja. En otras ocasiones existe una decisión consciente y voluntaria. Esas citas vienen en este libro. Me parece que eso es todo. Y antefauto.